por colegios y que esa obra sirviera de detonante para que los chicos de los colegios escribieran e hicieran montajes sobre la escritura que ellos hacían. Eso fue por ahí en el año 90 tal vez. Ahí nos dimos cuenta que lo que habíamos montado, que se había pensado para sala, todo el tiempo se estuvo presentando en espacios no convencionales, en la cancha de micro, en todos los espacios menos en un teatro convencional. Entonces desde allí nos pensamos que la situación no iba a cambiar en mucho tiempo y decidimos dedicarnos entonces a trabajar para espacios no convencionales y para la calle. Lenguajes que son totalmente diferentes de lo convencional y de la calle. Entonces nos metimos por ese camino del teatro de calle, y este lugar del teatro de calle nos lleva también a la comparsa, ¿sí? He trabajado con comparsas para las fiestas de Bogotá y para el Festival Iberoamericano, y pues he tratado como de revisar, de sistematizar un poco y de pensar un poco sobre algunos aspectos que yo considero son relevantes en el momento de trabajar la sonoridad de la comparsa. Son mis verdades, no son verdades para que todo el mundo diga hay que hacer las cosas así. No, simplemente me han funcionado con la experiencia y por eso las pongo, ¿sí? Pero se trata es más de poder hablar, más que de encontrar una receta para seguir haciendo las cosas como dice alguien, ¿listo? Se trata que hablemos un rato y pues de eso se trata. Pues sí, de antemano agradecemos su presencia, profe Ricardo. Y bueno, qué chévere este recorrido así como por encimita del que nos viene contando, porque el día de ayer también que hablábamos en el conversatorio de dramaturgia con el profesor Carlos Sánchez, nos comentaban ya también de todo lo que ha realizado, por ejemplo, esta mujer de Patricia Ariza, que usted también la menciona, y como este teatro que viene desde hace tantos años, del que quizás muchas generaciones, incluyéndome, pues no conocemos bien cómo fue esa creación, porque actualmente pues se maneja la creación con todos unos patrones tecnológicos, ¿cierto? Unos programas tecnológicos para la creación musical. Pero, ¿cómo inicia este proceso de la creación musical para teatro? ¿Cómo era en ese entonces? Pues básicamente es música en vivo, los músicos están en escena, es acústico completamente, y hay un trabajo muy cercano con el actor, ¿sí? Porque como tengo que estar en todos los ensayos como músico, obligatoriamente el contacto es íntimo, no es grabar y dejar la música para que se reproduzca, sino que como les digo, la música es en vivo y entonces está en intimidad tanto con el director como con los actores. Y eso es otro cuento diferente a ponerle la música grabada, ¿sí? Eso te genera otras cosas. Cuando vos estás en vivo, podés trabajar con el actor a partir de lo que él te esté dando. No todas las funciones van a salir iguales, ninguna va a salir igual. Cuando vos tenés música grabada, pues la música no te va a medir qué está pasando con el actor para poderlo poner desde lo musical, ¿sí? Cómo contrasto yo, cómo manejo volúmenes. Entonces es otra dinámica diferente a tener la música en vivo dentro de la escena. Les cuento una anécdota. En la calle 53 con carrera 13 hay un D1. La calle 53 en el año 85
para abajo, 86, fue una calle de una sola vía. En la vía, si ustedes se colocan frente a la montaña, la mano izquierda, la vía que está a la mano izquierda no existía. Ahí en esa vía era la entrada del teatro El Local. Era un teatro de galpón. El teatro de galpón fue un movimiento fuerte que se dio a partir de los años 50, 60, y eran teatros muy pequeños que funcionaban como un galpón. Pensaba uno en el galpón de las gallinas. Era un espacio para máximo 100 personas. Ahí funcionaba el teatro El Local, luego ampliaron la 53 y en lo que queda del D1 hoy, ahí era donde nos presentábamos. Entonces, así funcionaba el teatro en esa época. Sí. Profe, y a mí me surge como la curiosidad de qué tipo de instrumentos eran los que más se utilizaban como en este tipo de espacios, porque cuando hablamos de un recinto cerrado, pues por ahí empieza la cosa, ¿no? Por ahí es donde empieza con el teatro y todo. Son las personas a las que le apuestan a la creación de comparsas. Pero ¿cuál es la transformación que hay musicalmente de hacer música para un teatro de galpón y pasar a hacer música para un arte callejero como lo es la comparsa? A ver, empezando por la cantidad de músicos que necesitas para trabajar en la calle, ¿no? Cuando empezamos con el teatro local, el formato era una guitarra, una flauta traversa y un clarinete. Eso, si vos lo usas en la calle, es perder el tiempo y perder la energía porque nadie lo va a oír. Necesitarías 20 guitarras, unos 3 clarinetes y unas 10 flautas traversas. Entonces, ahí ya empieza la diferencia. Yo básicamente la diferencia la encuentro desde ahí, desde la cantidad de músicos que se necesite, porque cuando hablamos, más adelante vamos a hablar de la dramaturgia de la música y yo tengo que contar con la música y lo que cuento en un teatro cerrado o lo que cuento en la calle desde la dramaturgia es la misma intención, ¿sí me entendés? ¿En qué sentido quiero decir? Necesito es contar y contar con lo musical. Entonces es indiferente que sea un lugar o el otro. Yo siento que lo que cambia de la calle son la cantidad de instrumentos, las tímbricas que se pueden usar en la calle, como básicamente desde ahí. Pues más adelante vamos a ver algunas cositas que yo pienso desde el cuerpo del actor, pero básicamente es eso, como desde lo tímbrico y desde la cantidad de músicos que se necesita. Creo que Henry quiere preguntar algo. Dale, pregunta. Bueno, sí, yo sí tengo, digamos, el maestro, tuvimos la oportunidad de hablar la vez pasada con Ronald y compartir un rato con el maestro. Y quisiera que de pronto compartiera con nosotros la importancia, no solo del ser músico, sino la importancia también de la parte corporal, ¿no? O sea, como músico no solo me desempeño interpretando un instrumento, sino mi cuerpo también cómo juega en la comparsa, ¿no? Gracias, Henry. Yo pienso que tanto para el teatro como para la comparsa hay que empezar a trabajar en un concepto, que es el concepto del músico actor y del actor músico. Hay un músico que tiene que tener una corporalidad, ¿sí? Y hay un actor que debe tener un concepto musical claro. Hay que trabajar esa integralidad, ¿sí? Yo siento que la cultura de hoy nos parcela, nos vuelve añicos. Si lo vemos desde la medicina, el médico que se encargó únicamente de mirar el tímpano, por poner un ejemplo,
no va a ser capaz de sacar una uña que se dañó en el dedo gordo del pie. Y a mí esa vaina me parece terrible, ¿sí? ¿Cómo vemos al hombre? Y eso pasa en toda la sociedad, ¿no? Entonces nos han separado, nos han atomizado, y en esa medida cada uno sabe mucho de un solo punto. Y yo creo que deberíamos tender a saber mucho de varios puntos, ¿sí? En esa medida yo veo al actor y al músico que trabajan para la escena, porque el músico que se dedica únicamente a trabajar en su música y en hacer conciertos, pues ya eso no lo toco, ¿sí? Estoy hablando ahorita de la relación teatro-música, música-teatro. Otra cosa, una cosa es lo corporal, ¿sí? Otra cosa es su perspectiva. Un músico que solamente es músico, cuando te va a crear música para la escena, va a pensar como músico, no como músico para el teatro. Entonces yo puedo ser un gran músico, compositor como músico, y en el momento de ponerte en escena lo que he creado, se te va a volver más importante lo musical que lo teatral. Puedo armarte una obra impresionantemente bella que se va a comer lo que pasa en la dramaturgia de lo hablado, del actor. Y yo siento que tiene que haber una armonía y un equilibrio en todos los lenguajes que intervienen en la creación de un hecho escénico. La plástica, lo literario, la música, el teatro, ¿sí? Yo siento que tiene que haber esa relación para que se sienta tejido y para que se sienta unidad en lo que se crea finalmente. No te puede estar ganando la música o lo plástico o lo teatral o lo dancístico, sino que tiene que haber una sola cosa que combina todas y que es equilibrada. Eso pienso yo. Buenísimo. Y creo yo, así como apunte, ¿me escuchan claro? Qué pena. Sí. Sí, vale. Creo yo, así como apunte, que pues qué mejor en esta época, ¿no? Que esta época realmente es como la época de la información, es la mejor época para vivir en cuanto al conocimiento, en cuanto a la facilidad que tenemos para acceder realmente a todos los ámbitos, ¿no? Tenemos facilidad para, digamos, leer autores muy buenos sobre el teatro, ¿verdad? Cosas que hay mucha teoría acerca de todos estos puntos, y hoy tenemos acceso a todo esto. Entonces también es como a nosotros que estamos un poco enfocados también, obvio a la musicalidad, pero pues digamos a la integralidad como tal en esto que es la cultura festiva bogotana. Pues también como ampliarlo desde ahí, primero que todo, desde la cabeza, y saber que a pesar de que yo sea músico, hay otros factores en los cuales puedo sumar, como en este caso el teatro o el maquillaje, como lo hemos visto en estos módulos, o sí, toda esa comunicación como tal con el público. Es bueno que vayamos viendo que así nuestro fuerte sea la música. Definitivamente esta, más que cualquier otra época, es la época para ser integrales. Claro, hay una anécdota. Una amiga fue contratada en la Facultad de Música de la Pedagógica hace unos años para trabajar cuerpo con los músicos, y no aguantó porque la pesadez del cuerpo del músico, que no es la pesadez del cuerpo, es la pesadez mental, ¿sí? Es la pesadez de creer que el músico no mueve el cuerpo para nada. Terminó sacándola y dejaron de trabajar en ese espacio de la pedagógica el cuerpo para los músicos. Entonces hay que cambiar un poco de imaginarios que se tienen en la cabeza, ¿sí? Y el músico en ese sentido es muy pesado para el cambio.
A mí sí, maestro, de pronto Ronald, perdón. Yo sí quisiera como preguntarte, bueno, entonces desde todo esto que tú nos cuentas, ¿cómo fue esa experiencia de cómo se aborda entonces la música? ¿Cuál es el primer paso que se da desde tu experiencia, maestro? ¿Cómo abordas tú la música? ¿Lo trabajas primero desde el cuerpo y después ya pensamos en lo musical? O sea, ¿cómo lo abordas? No, pero ojo con esa distinción que estás haciendo, porque eso me hace pensar que estás creyendo que lo musical es la gramática. ¿Y por qué haces esa diferencia que primero lo abordo desde el cuerpo y después desde lo musical? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiere decir cuerpo y qué quiere decir musical? Sí, pues digamos la vez pasada que compartíamos como el espacio, tú nos decías que abordabas las dos, o sea, lo trabajabas desde el cuerpo como instrumento musical también, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué momento se sienta uno con las personas, desde tu experiencia, en qué momento te sientas con tus compañeros que van a trabajar la música a decir, bueno, en este momento vamos a hacerlo así, a construir ya como tal? Es a lo que yo me refiero. Mira, si ustedes se dan cuenta, lo primero que hace un papá o una mamá cuando el hijo o la hija quiere hacer música es comprarle una guitarra o una flauta dulce. Y llegan a la primera clase con el instrumento y quieren en la primera clase que el instrumento les suene. Pensemos en una guitarra. Una guitarra, tenés que estar haciendo vos una cosa diferente en la mano izquierda, otra en la mano derecha. Completamente diferente. Entonces yo les pregunto, si el niño tiene problemas de lateralidad, de disociación, y le pongo la guitarra desde el primer día, ¿qué va a pasar con ese niño? Que va a llegar aburrido a la casa y no va a querer nunca más saber de la música. Y la va a colgar en la pared. Si tuviéramos una cultura un poquito más educada en el sentido del concepto, ¿sí? O sea, si el papá y la mamá tiene claro que la música se aborda desde otros ámbitos, el niño lo va a entender. Pero como el papá y la mamá no lo tiene claro, porque la cultura no brinda herramientas para que la gente se eduque en ese sentido, pues va a ser una galleta, ¿sí? Entonces, te cuento una anécdota. Una prima mía vive en Alemania. Llegó con su hijo menor, chiquitico, al primer día de jardín. Le pidieron un xilófono. Cuando ella llega y encuentra a todos los papás y mamás entrando, traen unos xilófonos ni los berracos, para niños de preescolar. Ella llegó con un xilófono de esos de colorcitos que venden en San Victorino. Creo que en esos días había venido a Bogotá y se lo llevó de aquí, y tienen payasitos y esas cosas en un desafine absoluto. Entonces mira la concepción tan diferente, ¿sí? Es otra cosa. Allá la música no es un juego, en el buen sentido de la palabra. Allá no es más importante la matemática que la música. A eso me refiero con que no es un juego. Allá no es más importante la biología que la música. Todo es igual, ¿sí? Entonces, yo creo que lo primero que hay que abordar es el cuerpo, porque el cuerpo es mi primer instrumento. Yo conocí en la carrera séptima, de pronto ustedes lo conocieron, a un señor afro de barba con una guitarra que tenía solo 3 cuerdas, rota, y el man tocaba esa guitarra, obvio que no sonaba como guitarra, era algo rítmico, y a partir de ahí empezaba a cantar y a improvisar. Ese man ya tenía solucionado todo desde lo musical. Yo pienso que lo primero que hay que solucionar en el ser humano es la musicalidad. Y después de que uno tenga solucionado la musicalidad,
vendrá gramática, vendrá el resto, ¿sí? Me parece que el cuerpo es el primer instrumento que tenemos que despertar, y a partir de que se despierte viene el resto con más tranquilidad y mucho más fácil, muchísimo más fácil va a ser, ¿sí? Es eso. Maestro, yo tengo una intervención ahí. Dale. Entonces yo digamos que redireccionaría lo que mis compañeros también están poniendo ahí pues en la mesa, ¿no? Y es entonces cómo desde su experiencia, ¿sí? El músico incorpora el cuerpo, ¿cierto? De una manera consciente en la puesta en escena, ¿sí? ¿Cómo sería esa forma consciente de poner el cuerpo a disposición desde las perspectivas del ser músico? No, desde el entrenamiento que se hace con el grupo que tengo para trabajar. Es decir, para mí el músico, cuando yo trabajo cuando tengo la posibilidad de trabajar con grupos de teatro en donde se permite que el músico esté, yo involucro al músico en el trabajo del actor. El músico no llega cuando ya esté la obra hecha para que le ponga música. Eso es mentira. Yo tengo que conocer la dinámica de creación para poder proponer. Lo otro es mentira, ¿sí? Yo he visto montajes en donde grandes músicos de Bogotá han hecho la música y siento que lo ponen únicamente por el nombre y no porque funcione, porque sé que es música construida después de que el montaje ya está creado. Entonces el músico tiene que involucrarse necesariamente con el trabajo actoral, necesariamente con el entrenamiento, además que me puede aportar muchísimo, porque si yo tengo un músico dentro del grupo de teatro, él me puede estar mientras trabajo con los actores, pues con todos, pues trabajándome desde lo instrumental, y eso es una ganancia ni la berraca para el grupo. Si yo tengo un man que me sabe tocar tambores y entreno a partir de eso es una ganancia muy grande. ¿Sí te queda claro lo que querías que te respondiera, Anika? Sí, claro que sí, Ricardo. Y también pensaba, bueno, ¿cuáles, pues pensando aquí para todos nosotros, porque son tips que serían muy importantes, es como qué tipo de metodologías o qué tipo de, cuando hablamos como, sí, de metodologías o de dinámicas recomiendas para esto, ¿no? Para que como músicos logremos entrar en escena desde otro lugar. Primero es cambiar la cabeza, Anika. Y entonces entender que no es el músico que no se mueve, sino que es el músico que trabaja para el teatro. Y eso hay que cambiarlo. En cuanto a entrenamiento, pues hay muchísimos. Y decirte uno, pues, no, Edirlo. Para mí lo principal en esto está en el juego teatral. En el momento en que se juega, y se juega desde lo musical y desde lo teatral, la creatividad aparece, y en el momento en que la creatividad aparece, aparece lo mágico y ya ahí no tenés límite de absolutamente nada. Acuérdense que la palabra actuar, el origen de la palabra, el origen es inglés. Y para los ingleses no se llama actuar, sino se llama jugar. Cuando la palabra se latiniza y eso se vuelve el actuar, pero para un inglés es jugar. Entonces, jugando al teatro se logran muchísimas cosas. Técnicas hay muchas, pero yo creo que la más importante es la del juego. Yo creo. Sí, yo creo que igual mediante esa dinámica de juguetear y todo eso, es que se da de una manera también inconsciente, como ese proceso, como tú lo decías ahorita. Primero hay que entenderlo, o sea, entender la música aquí en el cuerpo, con cosas del interior. Es verdad, yo siempre que, digamos, estoy con algún alumno, le digo, ya que todos queremos pasar al instrumento, pero es como, hey,
miremos, escuchemos un momentico lo que está sonando, qué queremos sacar, pero interioricémoslo, ¿sí? A partir del cuerpo. Y creo que con estas técnicas y como esta manera de jugueteo, como lo llamamos, se da de una manera un poquito indirecta, pero muy preciso, todo esto que tú dices que es lo que debería pasar en estos procesos, ¿no? Pienso yo. Sí, Ronald, ayer vi una cosita que estaba rondando por ahí por Face y decía, para ser músico es fácil. Para ser músico se necesita saber pentagrama, saber armonía, saber contrapunto, saber dinámica, y te arman una lista de 150,000 cosas para ser músico. Y entonces yo me pregunto, ¿y entonces Crescencio Salcedo, que no sabía de nada de esto, deja de ser músico? Y entonces, tanto músico que hay empírico y que ha hecho maravillosas cosas, ¿sí? De todas las culturas indígenas que no saben de esto, entonces eso queda borrado. Y también cambiemos todos los paradigmas que hay de la cultura que impera y que gobierna, que nos dice cómo tienen que ser las cosas. Ayer veía unos pigmeos haciendo su música y yo decía, juepucha, entonces estos manes ¿qué? ¿Y entonces eso qué es? Listo, entonces es como borrarnos esa vaina de la cabeza de quién es y quién no es. Realmente el que es el que es capaz de hacer, no el que pasa por la universidad. ¿Sí? Sí, maestro, igual pienso que, por ejemplo, algo que hablábamos ayer en el conversatorio de movimiento corporal, que me parece muy interesante traerlo aquí a colación, y habla sobre que todo esto ha sido impuesto, o sea, en la historia del arte y de la humanidad como tal, todo ha sido impuesto desde si lo queremos ver, una patria, o sea, todo y trayéndolo al arte, pues todo han sido conceptos que a otras personas les han parecido y los han traído aquí. Es decir, este concepto tan musical, y como tú lo decías, de estos hay grandes maestros que no tienen idea de teoría como la conocemos, pero tienen musicalidad. Y es porque también este concepto de la música, ahorita como universal, por más grande que sea y por más inmenso y abarcador que parezca, es una mirada. Y lo bueno y lo bonito del arte y de la música en este caso es que cada quien le puede dar su toque y va a sacar cosas diferentes. Digamos así que hay muchos caminos en el arte, diversos caminos nos pueden llevar al mismo punto. Y un mismo camino llevado por cada persona nos puede llevar a diversos puntos. Creo que el arte, y en nosotros también desde el pensamiento, debemos verlo así. Definitivamente todo ha sido impuesto y no tenemos que perder, y debemos perder ese miedo a salir y a salir de lo convencional, porque de eso se trata la musicalidad y el arte, también de crear y de probar todas estas cosas. Yo pienso que lo importante con respecto a lo que decís, Ronald, es como ser capaz de tener una mirada para el otro, no para copiarla. Yo tengo que mirar en 360 grados para alimentarme y no repetirme, ¿sí? Entonces, eso me puede aportar mirar hacia afuera, pero obviamente lo que yo tengo que crear está desde dentro de mí, claro. Y la única es la disciplina, y esa disciplina te da la creatividad, y la creatividad ya te coge vuelo, pero sí es así. Buenas tardes, compañeros y maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es John y bueno, veo que me encuentro ante un grupo de músicos con experiencia de música, pero resulta que yo no soy músico. Mi acercamiento a la música viene del teatro de títeres y objetos. Yo soy titiritero, pero entonces me gustaría saber precisamente en este trabajo de la comparsa, cómo sería ese trabajo más hacia el cuerpo y la práctica, que digamos que en ese sentido sí nos encontraríamos desde la disciplina que yo trabajo y la disciplina de ustedes de los músicos. Pues mi acercamiento a la música ha sido bastante empírico y pues siempre he estado referido a la escena con títeres, ya sea en calle o en sala. Gracias, John.
Mira, mañana empezamos el taller. Mañana vas a darte cuenta, yo no, por el tiempo, los talleres van a ser, no van a abarcar tanta información. Yo siento que cuando se intenta abarcar mucha información en un taller es perder el tiempo. Entonces voy a dar muy poca información, pero es información con la que ustedes pueden trabajar individualmente para que puedan construir, ¿sí? Entonces vas a darte cuenta mañana que con lo que vas a empezar va a ser una cosa con la que vas a empezar a construir música desde tu cuerpo. Y eso es lo que te puedo decir en este momento, John. Listo, maestro, gracias. Yo pensaría que para agregarle ahí un poco a esto que acaba de decir el maestro, como intentando también acogerme a todas las ideas de lo que se ha estado hablando, es cómo llevar esa exploración, ¿cierto? Ese primer acercamiento, como desde la percusión corporal, como desde esa musicalidad que habita como en cada uno, desde lo que cada uno propone con su cuerpo, cómo empezar a explorarlo en el entrenamiento y pasarlo de ser entrenamiento, llámese corporal, no solamente, aquí lo hemos hablado como para actores, pero yo creería que no es solo para actores, el entrenamiento también al que llamamos para actores, pues le sirve a los músicos, y cómo lo llevamos también a una puesta en escena, cómo también lo transformamos, cómo encontramos un ejercicio que nos es útil, no solamente para el momento de entrenamiento, sino también para el momento de la puesta en escena en los diferentes escenarios, llámese un recinto cerrado, llámese un escenario calle. Me parece muy curioso ahí, maestro, sí, me gustaría que nos regale como, no sé si tiene algunos referentes o que nos cuente también cómo es ese entrenamiento al que incluso pues muchos músicos también manifiestan estar como un poco alejados de lo que es el movimiento corporal o de lo que es el entrenamiento corporal, porque muchos dicen incluso como no, yo soy muy tieso, yo solamente me dedico a lo musical, pero me parece que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de una creación de comparsa, esta parte de la que usted nos estaba hablando y nos decía como que pues el músico debe estar ahí no solamente para poner la música ya cuando todo esté montado o entregar, al contrario, una pieza musical para que se monte sobre esa pieza musical, sino también estar ahí y conocer cómo es este manejo del cuerpo, cómo es este acercamiento hacia el público cuando se hace una pieza musical para una puesta en escena. Entonces sí me gustaría que nos cuente ahí como un poco de este proceso. Pero no le estamos escuchando. Ricardo, ¿no te escuchas? Lorena, me estás preguntando, es como qué técnica trabajamos para llegar a ese camino y esas cosas. Sí, profe, que nos cuentes alguna, porque pues yo sé que hay muchas y eso es un camino infinito, amplio de posibilidades, pero quizás eso nos ayudaría como a aterrizar un poco más las ideas de quienes no somos tan allegados al mundo de la música. Para nosotros en el trabajo del grupo, les cuento, mi grupo se llama Esperanza de los Remedios y se llama Esperanza de los Remedios porque queremos hacerle honor a la primera mujer que hizo teatro después de la invasión española. Se llamaba María de los Remedios y pues era la puta, la loca, la bruja, lo peor porque hacía teatro. Entonces quisimos recordar a María de los Remedios a partir de la palabra remedios, y con el teatro también sentimos que hay como la posibilidad, como la esperanza, ¿no? Entonces por eso nos llamamos Esperanza de los Remedios. Nosotros trabajamos mucho desde el juego. Trabajamos a partir de una técnica que se llama taquetina y trabajábamos para inicio, para los que van llegando como
productores para la calle, que quieren trabajar en la calle. Trabajamos desde una técnica que es de un maestro que nos regaló desde Grecia, que se llama Teodoro Tersópoulos. Básicamente sobre esas tres cosas trabajamos. Y para lo vocal trabajamos nos acercamos un poco a lo que es el Tao de la voz, que es la respiración circular. Básicamente sobre eso trabajamos. Y aquí en los talleres que ven a taller, Ricardo, que ven en los espacios que tendremos aquí contigo, ¿tendremos la oportunidad de ver alguna de estas que tú mencionas? Vamos a trabajar muy cercanos, pero no es la técnica como tal de taquetina. Maestro, no sé si de pronto nos podrías compartir un poquitico más de cómo se trabaja esta técnica, ¿no? Taquetina. Pero yo creo que en este viejo Henry, en este espacio, yo no creo que sea el espacio, porque tengo que tener en este momento un birimbao, tengo que tener unos cascabeles en los pies, mejor dicho, no venía preparado como para eso, sino como para que habláramos de comparsa. Entonces yo creo que ese espacio dejémoslo para mañana. ¿Me escuchan? ¿Ustedes lo Sí, te escuchamos. Maestro, igual lo que queremos con esto, yo creo que aquí ya queda, lo decíamos un poco, quedamos todos un poquito picados de lo que se viene mañana en nuestra primer clase con usted, así que bueno, pues sé que hay muchas ansias de también conocer un poco más de estas herramientas que Ricardo ha estado integrando a lo largo de los años de su experiencia, pero bueno, ya mañana nos encontraremos y tenemos tiempo de hacerlo en la práctica, ¿no? También, para que todos se animen y mañana no nos perdamos ese encuentro. Sí. Bueno, maestro, y por otro lado, sí tengo yo todavía aquí la curiosidad y me gustaría que nos compartiera ese conocimiento que tiene usted ahí, como con los videos que nos pidió y que nos quiere compartir ahí. Bueno, pues entonces empecemos a hablar de lo otro, que es de lo mismo. Cuando yo voy a hablarles de la comparsa, me estoy refiriendo a un concepto que nació aquí en Bogotá con comparsas en Bogotá. Yo pensé que anoche lo iba a nombrar Carlos, pero no. Y es el concepto de comparsa teatral. Pues no lo nombró como concepto, pero sí alcanzó a hablar de que las comparsas nacieron para la época del Festival del Nuevo Teatro y que básicamente sacaban sus obras y sus personajes para hacer la comparsa. Pero aquí vamos a hablar de una cosa que es la comparsa teatral. Hoy, a pesar de que estamos hablando de música, vamos a abarcar todo, por lo que les decía antes. No estoy de acuerdo con que nos partan en pedacitos, sino que yo tengo que verme comunicado con muchas otras cosas como es la vida, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de dramaturgia, si es necesario, de puesta en escena y eso, y no estrictamente de lo musical, porque todo tiene que ver con todo. Entonces aparece el concepto de comparsa teatral. Este concepto es novedoso porque rompe con todo el concepto de la tradición de comparsa, ¿sí? En donde básicamente aparece un grupo de músicos, un grupo de danzantes que no cuentan casi. No hay una intención de contar, mientras que en la comparsa teatral sí hay intención de contar. Hay que contar una historia que tiene una dramaturgia mínima y efímera. Básicamente se cuenta en un desplazamiento de 1 a 2 cuadras. No da para más. Si vos contás, incluso ojalá se pudiera hacer en 1 cuadra, para que todos puedan ver y arrancar un nuevo ciclo en la siguiente cuadra, y que todos puedan irse con algo en la cabeza de lo que vieron como historia, como dramaturgia. Eso me obliga a la circularidad,
a pensarme en que arranco, termino en una cuadra, vuelvo a empezar y se repite hasta que termine. ¿Listo? Y esta comparsa teatral, también lo hablaban ayer, básicamente habla de problemática social y política, ¿sí? Era como una crítica a lo que sucedía, a lo que no nos gustaba. Cuando ustedes plantean el tema de la fiesta popular en Bogotá, yo tengo un planteamiento frente a la fiesta popular, frente a la comparsa, y es que la comparsa de hoy es una comparsa que el Estado nos puso. Yo creo que el trabajo, yo pienso que frente a comparsa hay dos trabajos. Uno, ojalá que la comparsa tuviera escuela. Ayer hablaba Carlos de que él había metido una materia de comparsa ya en la Facultad de la Digital y eso me parece maravilloso, pero ojalá que fuera no una materia, sino una carrera de comparsa, ¿sí? Pero para eso tiene que haber fiesta. Y la fiesta que hay en Bogotá es una fiesta que impone el Estado, no una fiesta que nace del pueblo. Si carnaval y comparsa fueran lo mismo, que ya sabemos que no es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si IDARTES no financia las comparsas de Bogotá? Sencillamente no se hacen comparsas. Entonces quiere decir que eso no pertenece al pueblo. El pueblo no se mueve para hacer una fiesta en Bogotá, no le interesa o no le gusta, o Bogotá es tan grande que pasan cosas para que eso no se haga. Y yo pienso que hay que crear la necesidad de hacer la fiesta, porque la fiesta te implica un poco de relaciones a nivel de lo social del otro, de la otra, para navegar diferente en esta ciudad. Entonces, nos tenemos que volver necesarios. La gente tiene que exigir, como exige el que le pavimenten la calle, la fiesta, ¿sí? En este momento yo creo que no pasa así. A mí me parece triste que una fiesta como la de Reyes que se hacía en el Egipto, llegó el Estado, se la tomó y el día que no haya plata para hacer la fiesta de Reyes por parte de IDARTES, no hay fiesta. Mientras que esa fiesta llevaba muchísimos años haciéndose sin que el Estado estuviera ahí y se hacía, porque era una fiesta que la tenía el barrio como propia, ¿sí? Entonces ahora resulta que la fiesta de Reyes, como IDARTES no ha soltado el billete, entonces tranquilamente se puede hacer el 20 de enero porque ese día fue el que salió el billete. Y antes, sea lunes, martes, miércoles o jueves o el día que fuera, se tenía que hacer el 6 de enero. Entonces, me parece interesante trabajar en eso. Volvámonos imprescindibles, volvámonos necesarios para que la fiesta no sea desde la platica, desde las migajas que votan en IDARTES y en la alcaldía, sino que sea el pueblo propio el que la construya, ¿sí? Metámosle a la gente la necesidad de la fiesta. Yo les había dicho que leyeran el capítulo número 2 de 100 años de soledad. ¿Por qué planteaba yo esto? ¿O por qué planteo esto? Porque para llegar a un punto de arranque de la comparsa es necesario la claridad, la concretitud, ¿sí? Yo no puedo llegar con temas que son demasiado subjetivos a una comunidad para trabajar comparsa. ¿Por qué razón? Porque se me va a volver, es decir, si yo tuviera un grupo, una escuela de comparsa que me funcione un año, obvio que lo puedo hacer, pero aquí los procesos son de meses, cuando mucho. Entonces tengo que llegar con una cosa muy concreta. Hablando de lo concreto,
¿Qué personajes principales? Imaginemos que nos vamos a construir una comparsa con el segundo capítulo de 100 años de soledad. ¿Qué personajes resaltarían ustedes para poner en esa comparsa? Yo creo que no puede faltar el señor Aureliano Buendía. Creo que, bueno, Melquiades aparecía, era en el primero, pero creo que Úrsula es muy importante. Creo que José Arcadio también. La chica que se me escapa el nombre en este momento, pero que la gitana que salía con José Arcadio, y bueno, ahí les dejo para que le agreguen más. Entre otros. Pilar Ternera, también importante que apareciera, parece que no solo en el segundo capítulo, sino en varias partes de la obra, es un personaje muy importante. Sí, ¿cuál otro? Sí, gracias ahí por la ayuda, era esta Pilar Ternera. No sabría si no me parecen tan importantes como los niños que están bebés, pues como el niño que tuvo Pilar Ternera y Amaranta. Amaranta no aparece en ese capítulo. Creo que aparece como Francis Drake y la estufa, los dos como un personaje. ¿Cuáles son las situaciones más importantes para ustedes en ese capítulo? La lectura de las cartas como situación relevante, la lectura de las cartas y de pronto el resaltar a los gitanos. No sé si irían ahí directamente los gitanos, pero como una memoria a los gitanos. De pronto por lo mismo de las cartas, de la lectura de las cartas. Y también como la fundación del pueblo, que ellos como que están en el recorrido y como que una parte puede ser la fundación del pueblo, otro el recorrido, ¿cierto? Como... Sí, por acá, por chat, Geraldine nos dice que también es cómo empezó el pueblo. ¿El qué? Me parece cómo empezó el pueblo y sí, el tema del tabaco, nos dicen aquí por interno. Yo pienso que es eso también, y si le sumaría a eso como el hecho de que se mezclen con esta otra cultura gitana, ¿no? Porque la tenían siempre como muy alejada, pero ahí hay una mezcla entre ellos en ese capítulo. También está el elemento de los guajiros, como una mezcla entre los gitanos y los guajiros, interesante. ¿Qué más? Hay algo muy, 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 muy importante en este capítulo. Que ha llegado hasta el día de hoy en Colombia. El asesinato de Prudencio Aguilar, es como la sangre, la violencia. Sí. Prudencio Aguilar debe estar también. Ahí comienza. ¿Sí? Entonces, miren, está rebotándome mi voz, ¿qué hago? Si está en el computador y en el celular, tiene que silenciar alguno de los dos. No, estoy solo en computador. Ey, ya. Ya, óptimo. Ya. Yo diría que era la señal. Miren, lo que pasa ahora, lo que acaba de pasar,
es lo que somos como cultura, ¿sí? No se trata ahora de regañar ni de si somos buenos o si somos malos, somos esto. Se ve a leguas que muy pocos leyeron el capítulo, pero no importa. Es que esto nos sirva para mirarnos al espejo y tomar decisiones, porque si no tomamos decisiones y seguimos en la misma, ahí sí la estamos embarrando, ¿sí? Aquí hay una cosa fundamental que ya lo nombraron y es la sangre. Y la sangre ocurre porque hay un señor que se llama José Arcadio que se casa con Úrsula, pero ellos son parientes. Entonces la mamá de Úrsula le dice que si tiene hijos van a salir con cola de puerco, con cola de marrano, y pues que eso va a ser tenaz para la gente, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Úrsula? La mamá de Úrsula? La mamá de Úrsula le construye un corsé para que este man nunca pueda consumar el matrimonio después de que se casen. Y va pasando el tiempo, y como ella no queda preñada, el pueblo empieza a decir: José Aureliano no se le para. Ese man no se ha acostado con esta vieja, y entonces ese man no sirve para nada. Y a él le gustan los gallos. Y al gustarle los gallos, un día en una pelea, el gallo de él le gana a Prudencio Aguilar, que es el gallero pupi de toda la región. Le gana a Prudencio. Prudencio emberracao le dice que ojalá, que ya que él no puede hacerle el favor a su mujer, que se lo haga el gallo que le acaba de ganar a su gallo. Este man, José Arcadio, se emberraca, le dice que lo espere y que consiga un arma, que ya viene él para que se maten. Y José Arcadio termina matando a Prudencio. Después de que Prudencio muere, empieza a salirle en la casa a Úrsula. José Arcadio termina mirándolo también porque él no creía en un principio que los muertos volvieran. El hecho de que el muerto venga después de la muerte hace que José Arcadio tome la decisión de salir de ese pueblo y empezar una expedición que dura más de 2 años hasta que fundan Macondo. Y ahí se desarrolla toda la obra, ¿sí? Porque si no hubieran fundado Macondo, pues no hubiera pasado nada. Tener claro esto para ser exactos, para ser concretos en la puesta en escena. Bueno, hay otra parte donde aparece Pilar Ternera, que es la que lee las cartas, que es la que se acuesta con el hijo que nace, que también se llama José Arcadio, que la deja preñada y él se va después con los gitanos. Pero yo siento que si miramos la obra en concreto, en general, los elementos más importantes serían esos. Para ustedes que van a montar una comparsa, un día hágame el segundo capítulo de eso. Si ustedes ven que son otros los elementos importantes, están en toda su libertad. Pero entonces tenemos que ser muy concretos con lo que queremos montar. Si lo que queremos montar es muerte de Prudencio Aguilar, éxodo y sangre, nos centramos en eso. Y desde ahí buscamos vestuario, desde ahí buscamos escenografía, desde ahí buscamos elementos simbólicos que nos sirvan para contar eso. Tienen que meterse en la cabeza que la comparsa no va a solucionar la lectura del libro, ¿sí? Apenas damos unos elementos pequeños para que el público se deleite, para que el público piense y para que el público se merezca algo diferente al dolor, ¿sí? Entonces, importante eso, ser muy concretos y muy claros. Y si el músico desde aquí no se mete, pregunto sobre eso. Se está desarrollando en La Guajira, se está desarrollando en clima caliente, se desarrolla, nombran el mar, ese contexto de la costa. Si yo
preguntara a ustedes qué música, así lo primero que nos salga, ¿qué música le pondríamos a esa comparsa? Tambores. Tambores. Gaitas. ¿Perdón? Tambores. Una parte con la yona Tambores de los guayú. y flautas, gaitas. ¿Qué más? Semillas. ¿Qué más? Yo creo que algo vallenato, ¿no? Algo de la zona, porque también tiene que ver con esto de las galleras. Sí, de pronto, perdón, de pronto tiene mucho que ver también todo lo que se puede leer en la misma obra, la musicalidad que tiene la misma obra entrega muchos vistos de eso, aun cuando no lo está diciendo directamente, pero está todo el ambiente del ron, de la fiesta, por supuesto que debe estar el acordeón y las voces. Cuando hablas de la pose, ¿a qué te referís? Las voces vallenatas son muy particulares, sí, por más que un cantante vallenato cante otro género musical, es muy característica la voz de quien canta vallenato. Listo. Eso fue lo primero que se vino. Yo les recomiendo cuando vayan a trabajar en lo creativo que no se casen con la primera idea. Porque si se casan con la primera idea, no le dan oportunidad a otras que pueden ser mejores o peores, pero que hay que probarlas, ¿sí? Generalmente pasa que, listo, fue el acordeón lo que voy a meter y con eso me casé y con eso me quedé. Pero hubiera podido meter otras cosas que se hacen en la costa que son igual de importantes y pueden funcionar. Entonces no se casen con lo primero que aparece. Desde lo creativo eso es muy importante. Nosotros tenemos una obra ahorita que lleva más o menos 4 años de trabajo y la empezamos a retomar en estos días y a trabajar desde lo creativo en otras cosas, y es fabuloso cuando aparecen caminos diferentes. Por ejemplo, ustedes han oído bandas de hoja. No, señor. En la costa hay unas bandas que se hacen con hoja de ficus. Se llaman bandas de hojita. ¿Y qué tal si esta comparsa a cambio del vallenato le meto hojas de esa? Es decir, sería una vaina que para un público bogotano, por decirles algo, sería lo más novedoso del mundo. ¿Qué tal, por ejemplo, saben qué son las plañideras? Sí. Sí, cuéntelo, por favor. Las plañideras son señoras que se dedican a llorar los muertos, y en algunas partes de la costa incluso pues son las que cantan, también le cantan a los muertos. Es muy bastante afro, pero pues también en los indígenas se ve eso. Sí, ¿qué tal, por ejemplo, si yo en vez de tener una banda que llaman papayera, que eso no es el nombre que debe llevar, si yo utilizo un grupo de plañideras que me solucionan una cosa importantísima, y es que las plañideras, como ellas todo el tiempo están llorando, ay, se me fue, pobrecito, el que hacía tal, soluciono yo parte de narrar la historia que quiero. Entonces un grupo de 20 plañideras que me estén cantando el mismo texto me soluciona para el público claridad en lo que están viendo. Yo puedo narrar la historia desde plañideras y no estoy olvidándome del canto, estoy involucrando el canto y la narración, por ejemplo. En ese sentido, este proceso necesita mucha investigación, y la investigación tiene que ver con no casarse
con lo primero que encuentro. ¿Sí? Cuando terminemos esto, busquen en YouTube esas bandas de hojita para que las pillen y verán que son cosas bastante interesantes, ¿sí? Asuman cada día de ensayo, no todo el tiempo, pero sí por lo menos si tienen 2 meses de trabajo, 1 mes para investigación y 1 mes para montaje, por lo menos que el primer mes cada día sea nuevo, para no repetirse en el anterior y así poder buscar a ver qué es lo que más les conviene, ¿sí? Obvio que esto necesita tiempo, pero esto va a solucionar también un problema en la gente que va a trabajar con ustedes. Y es que en la medida que yo trabajo desde este punto de vista de que todos los días sea nuevo, empiezo a desarrollar el pensamiento creativo en la gente. Y cuando hay 30 personas con pensamiento creativo trabajando, van a fluir mucho más las cosas que cuando no las tengo. Al cabo de 1 año, si yo trabajo con la misma gente, hacer la nueva comparsa va a ser mucho más rico desde lo estético y desde lo creativo. Yo empiezo a formar a la gente en ese campo de lo creativo, que es fundamental, ¿sí? Ya hablamos de que hay que ser concreto en lo del tema que se va a trabajar. Y como para cerrar esta parte, cuando yo no trabajo con el músico desde los conceptos que hemos hablado, termino contratando la papayera que ameniza la venta de mamona o de lechona tolimense, ¿sí? Y con eso me voy para la comparsa. Y eso no debe ser. ¿Listo? Hasta ahí podemos, ¿qué quieren que comentemos y eso? Profesor, muy buenas tardes, maestro. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, 2 preguntas que le iba a hacer, un poco desde lo musical y lo otro ya es cuando hagamos todo el montaje. Desde lo musical, digamos en el área de texto, llevando al contexto donde yo estoy trabajando ahorita y donde pues, si ustedes me dan la oportunidad, me gustaría también aprender. ¿Qué es lo más importante de resaltar dentro de la gramática o dentro de los instrumentos que uno tiene? Digamos, yo en las comparaciones... Carlos. Sí, señor. Carlos. Sí, señor. Hay algo detrás que no me deja escuchar. Tal vez es como un televisor. Ok. Ya le bajo. Es la novela, compadre. No, es que estaba acá mi esposa viendo la novela. ¿Acá me escucha mejor? Sí. Repetime la pregunta, por favor. Listo. Desde lo musical, digamos en los instrumentos que se tienen, digamos, mi fuerte es el trombón, ¿sí? Pero yo transcribo para los instrumentos de viento, trompeta, saxofón, clarinete. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se tiene un texto? Desde eso, o sea, como usted lo decía, la papayera, pero no llevándolo a ese término, sino al término que usted decía, un poco más hacia la comparsa, sí, pero no llevándolo hacia lo que usted decía ahorita de la papayera. Hablemoslo en el plano de lo estético, Carlos. Sí, o sea, más como es desde lo musical, como sí. Uno transcribe el texto, como el ejemplo que usted acaba de dar, hacia lo musical, cómo uno hace ese intercambio. Pero explícame qué querés decir con el texto para poderte comprender mejor. El ejemplo que usted acaba de dar de la novela, de cómo se explica eso musicalmente. Lógicamente hay que tener... ¿Cómo lo que quiero, cómo desde la novela saco para contar con lo musical, sí? Sí, pero lógicamente no es lo mismo escribir para instrumentos de cuerda que para escribirlo en instrumentos de viento, o hay que tener en cuenta la armonía, bueno, hay muchas cosas. Esa es la primera pregunta. Entonces, discúlpame, Carlos, es que no me queda claro, es eso que me querés decir de pasar el texto a lo musical. Supongámosle un ejemplo concreto. Hay un texto
supongamos que el texto de toda la comparsa es me voy de fiesta para Macondo. Ok. Ese es el texto. ¿Qué quieres hacer con ese texto? ¿Cómo musicalizarlo? ¿Cómo musicalizarla? Ese es más. Y dependiendo también de los instrumentos, ¿no? Sí. O sea, si tengo instrumentos de cuerda o tengo instrumentos de viento, ¿desde qué punto musical se tiene que pensar? Bueno, yo te doy respuesta a eso más adelante, porque vamos a hablar un poco de eso. Ah, ok, maestro. Sí. ¿Qué otra pregunta? Y para cuando vayamos a reunirnos, ¿es importante llevar el instrumento o cómo quieres hacer la dinámica? Solamente lleven el instrumento del cuerpo. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miren que coincidentemente lo que viene da respuesta a Carlos. Yo siento que la construcción musical tiene que ver, por un lado, con la construcción de ambientes sonoros, de paisajes. Yo tengo que trabajar desde una dramaturgia de la música. Si yo tengo que buscarle a la comparsa un tono, un color, una emoción, y desde ahí construyo ambientes. Cuando yo me refiero a ambientes, me refiero a música que no tiene una construcción como la canción, en donde hay casi que un principio, un desarrollo y un final, ¿sí? Sino que más se trabaja a partir de sensaciones. Y cuando no voy a construir la música para la comparsa desde este planteamiento, sino que lo quiero hacer a partir, por ejemplo, de canciones que ya están hechas, porque necesito que me den ese aire que necesito. Yo pienso que hay que entrar en un concepto que se llama la deconstrucción. ¿Qué es eso? Yo tengo la canción que ya conoce todo el mundo auditivamente porque la ha oído a través de los tiempos. Yo esa canción la destrozo y la vuelvo a armar. Eso significa deconstruir. Si para esta comparsa, que es de la costa, que es de calor, que me habla de lo costeño, yo toco Colombia, tierra querida, la gente ya sabe que lo que dice Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría, eso ya lo tiene incorporado culturalmente. Entonces no me le lanzo a eso, porque lo que quiero contar es otra cosa. Pero sí puedo deconstruir la canción. Y deconstruir la canción puede ser, se me ocurre en este momento, para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa. Con la sola frase primera le estoy diciendo a la gente, esa es Colombia, tierra querida, pero no estoy tocando Colombia, tierra querida, ¿sí? Entonces, yo pienso, y lo que yo planteo es eso, esos dos caminos, el camino de la deconstrucción o el camino de la construcción inédita a partir de ambientes. Y esos ambientes y esos paisajes sonoros se construyen con lo que quiera. Escuchemos un momentico, Ronald es el que me va a ayudar con lo musical. Sí, sí, señor. Sí, escuchen esto que va a sonar.
y pónganle cuidado a lo musical y cuando yo te diga ya, Ronald, me lo cortás por favor y me dicen qué les está generando como ritmo lo que suena. Ricardo, disculpa, tengo cuatro enlaces. Sí, hay ¿a uno, cuál te refieres? Hay uno que es una cosa de quenas, otro de sicuris, son dos de sicuris y uno de quenas. El que tiene, eso creo que es, juepucha. Es el único que no tiene fotico, creo. Pero es alguno de los de sicuris. No. Bueno, tengo cuatro, ¿no? Tengo cuatro, es el que no mencionaste. Sí. Ok, vale. Voy a hacer una prueba de 5 segunditos Tranquilo. para que por favor me digan si suena perfecto. Tranquilo. Querida, nada comparado a lo que Ese. cuando tenga el Escuchen lo musical. Vale, entonces vamos desde arriba. ¿Se escucha bien o un poquitito más arriba Ronnie, del volumen? súbele un poquito, por favor. Ok, vale. Nos fuimos. A ver, hasta abajo. ¿Qué dice? Querida, nada comparado a lo que haré cuando tenga el Panagua. Por cierto, solo me falta un trozo. Pero déjame mostrarte. Yo gobernaré en este lugar y aquí ni reyes ni reinas habrá. Solo una persona a la cual venerar, espléndida y sin... Déjalo. Yo, por supuesto. Hasta ahí. Ok. Si yo les pregunto por lo que está haciendo esa guitarra eléctrica como aire musical, ¿qué piensan que hay? ¿Qué les da? No tengan miedo de cagarla. Pues yo oí como una distorsión ahí, clara, no sé. ¿Vos qué decís, Henry? Una emoción fuerte como para emprender algo, como de aventura, de... Bueno, y como aire, cuando me refiero al aire musical, me refiero a un ritmo. ¿Qué oyen ahí? Ese rock. Eso es rock, sí. ¿Quién más dice otra cosa? Se me hace que también por el estilo está contando una historia como para niños. Sí. ¿Lo volvemos a oír? Sí, digamos, Sí, por lo que favor. pasa. Vale, compadre, ya lo ponemos de nuevo. ¿Qué ibas a decir, Henry? No, que uno, digamos, el oído se confunde un poco porque son muchas sonoridades, digamos, siente como un bombo, como un viento de pronto andino, entonces uno dice, es algo también muy extraño, son varias sonoridades que, bueno, escuchémoslo nuevamente. Pillate ese viento, pillátelo. Vamos pues. Querida, nada comparado a lo que haré cuando tenga el Panagua. Por cierto, solo me falta un trozo. Pero déjame mostrarte. Yo gobernaré en este lugar y aquí ni reyes ni reinas habrá. Solo una persona a la cual venerar. Espléndida y sin igual. Yo, por supuesto. Así es, Mike. Se diría, Párelo, ¿qué hay ahí? se diría que ese viento es como una gaita. Es que no sé, me confunde. ¿Qué hay? Una zampoña, Sí, es más dulce. Una quena. Zampoña o quena. ¿Qué está haciendo esa guitarra? Primero está haciendo contratiempos, como tipo reggae o ska, y luego pasa como a acompañar más como rock. Yo los noto así, no sé.
Es que, digamos, al inicio hay como algo de fondo que es como unos quenachos, yo los escucho así, no sé, me perciben como unos quenachos andinos y después empieza algo más fuerte con las gaitas, yo lo escucho como gaitas colombianas y ahí es donde ya empieza la guitarra a hacer como un riff más de rock. Bueno, pónganle a esto, la guitarra está sonando, Sí. tum, tum. ¿Ibas a hablar, Wilman? Sí, eso es como un contraste, como empieza a ser como una amalgama, pero le da muchísima más fuerza a lo que anteriormente se escucha. Es como, siento yo como pasar de verdad de lo andino, del bosque, de un momento a otro meterse a un bosque un poco más denso, oscuro, otra vez, como la sensación de que hay algo fuerte que viene, no sé, como, no sé, oscuro de pronto por el mismo punto del rock, de la fuerza que tiene yo lo siento más como rock, más pesado, sí, nada más Bueno, cuando entra, es como la transición. miren lo que está haciendo la guitarra. La guitarra está haciendo esto. Hay algo que está sonando. La guitarra está haciendo esto. La gaita. Pa pam, pa 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 pam, pa 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 pam. Tum tiki tan titi pupun tan tiki tan titi pupun ta 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 ta. Es una cumbia. La guitarra está haciendo el llamador. No tenemos la referencia del bombo y esas cosas, pero la gaita ya ahí mismo me manda hacia un sitio cultural concreto que es la costa, ¿sí? A eso me refiero con la deconstrucción. No necesito yo montar la cumbia como la conozco como tal, sino que puedo coger elementos, coger una estructura del bombo tan tiquitán, 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 pupum, pupum, pupum. ¿Cómo puedo yo coger lo que hace, por ejemplo, un solo instrumento, en el caso del bombo, y se lo reparto a todo el cuerpo de comparsa? ¿Sí? ¿Cómo yo piensen en una batería y en un ritmo de rock que es bastante marcado? ¿Qué pasa si yo al cuerpo de comparsa le entrego a este grupo un tontón, a este el redoblante, a este el charles, y armo lo que hace un solo instrumento con todo el cuerpo de comparsa? ¿Sí? Entonces en esa medida estamos mirando lo musical desde otro lado, desde lo comunitario, desde el diálogo entre varias grupos de personas, porque para hacer esto se necesita escucharse muy, pero muy bien, si no, no lo voy a lograr. Y estoy proponiendo sonoramente al público que me ve una cosa que es nueva, que nunca ha visto, ¿sí? Y no me quedo con el tan tiki titi para pa, sino que estoy ampliando el espectro sonoro de quien me escucha, ¿sí? Entonces a eso me refiero con la deconstrucción. Y es importante trabajar con lo que tengo, ¿no? Porque ¿de dónde más voy a coger sino de que este man sabe un poco de saxo, este man sabe un poco de clarinete? Eso sí hay que tener mucho cuidado con una cosa. Y es, si yo sé tocar en el clarinete solo 2 notas afinadas, con eso construyo. Pero si yo toco 20 notas, 18 desafinadas y 2 afinadas, no me meto con las 18. Tengo que ser capaz de elaborar a partir de esas 2 notas. Si ustedes pillan la música de Lucho Bermúdez, que es absolutamente contrapunto, es buenísima. Hay muchas canciones de él que solamente van tónica, dominante, tónica, dominante, tónica, dominante, tónica, dominante.
Pero él recibió mucha influencia del jazz gringo, porque como él vivía en Barranquilla y en esa época llegaba mucha influencia de música a Barranquilla, entonces el juego que da a partir de tónica y dominante es bravísimo. Entonces no necesita tener 20.000 notas armónicas para poder hacer buena música. Se necesita tener sentido musical. Y también para no caer en el lugar común, porque el lugar común es listo, huila, rajaleña, y no me salgo de ahí. Pasto, música andina, y no me salgo de ahí, ¿sí? Entonces como ser muy, muy osados para poder proponer. Hay otro elemento que yo siento que es muy importante, lo nombré chiquito ahorita, y es cómo yo genero música desde el cuerpo del actor para que dialogue con las personas que están de pronto llevando instrumentos melódicos. Yo puedo establecer formas de caminar y desplazarse que me generen música y que dialoguen con lo que va instrumental, con lo melódico, ¿no? La puedo generar a partir de los pies. Puedo poner cascabeles en los pies. Puedo usar coturnos en los zapatos con placas metálicas que cuando camino me van sonando. Entonces, ¿cómo puedo yo abrir ese campo de lo musical para no quedarme en los 5 o 10 músicos que acompañan, sino que toda la comparsa es capaz de generar música, ¿sí? Hay un instrumento guatemalteco, es una coquita, piensen en un tubito de papel higiénico partido por la mitad. En una de la base tiene papel celofán y en la mitad hay una pitica que sale y da un palito. Entonces yo lo que hago es dar vueltas. Y esto me genera un sonido parecido al de las gallinas, al de los gallos. Si lo importante decido que en esta comparsa son los gallos, la pelea de gallos, yo puedo poner al cuerpo de comparsa a generarme sonoridad a partir de eso. ¿Sí? Y estoy contándole al público, es que aquí lo importante son las gallinas y los gallos. ¿Sí? Repito, el trabajo del músico tiene que involucrarse desde la mesa entonces, desde entender cuál es el conflicto, qué es lo que vamos a contar, cómo lo vamos a contar, porque hay dramaturgias desde diferentes ópticas, la dramaturgia de lo literario, la dramaturgia de la música, la dramaturgia del vestuario, la dramaturgia de lo coreográfico, todo tiene que contar, ¿sí? Y tiene que contar una sola historia, todas suman para contar una sola historia. Esto me obliga también a que el músico tiene que tener un entrenamiento físico, porque uno ve comparsas que tienen un trayecto demasiado largo y te entran con una energía impresionante, y cuando están entrando a la Plaza de Bolívar eso es un desastre, porque no se tiene la capacidad física de aguante, ¿no? Entonces es importante tener claro esto. En cuanto a la tímbrica de la comparsa, yo pienso que este ejemplo de la guitarra que hace de llamador de cumbia, ese es un claro ejemplo de eso. Llamador para cualquiera de nosotros es un tamborcito pequeño y de ahí no salimos, pero ese mismo trabajo del llamador lo puede estar haciendo cualquier otro instrumento, un trombón, una trompeta, la guitarra eléctrica, lo que sea, listo. Ser también audaces con eso, con lo tímbrico.
Si nosotros, con respecto a lo tímbrico, queremos hacer una comparsa de zona andina y decidimos meter bambuco, el dolor de cabeza primero que nos aparece es juepucha, pero un tiple se va a escuchar en la calle, no se va a escuchar, pero lo puedo solucionar metiendo 20 tiples. Eso me genera un problema económico duro también, pero como de aquí en adelante vamos a empezar a meterle a la gente, es que la fiesta hay que hacerla porque la necesitamos y no porque el Estado nos da la plata para hacerla, entonces la gente va a salir. En Brasil la gente se acuesta a 10, 11 de la noche en la esquina tocando tambores porque son una cultura festiva. Tenemos que ojalá construir eso. Miremos un momentico este video para que tengan una magnitud de lo que significa músicos en comparsa. ¿Sí? Dale a cualquiera, Ronald. ¿Con video o solo audio? Sí, con video. Vale, voy a tener aquí que presentar y ahí vamos. Vale, vamos aquí. Grandes compositores. Listo, Ronald. Pone cualquiera de los que siga. Esto es en Juliaca, cerca de Puno. Hay una grabación con los músicos, pero hay una puesta en escena después. No está grabado en vivo, pero sí son los músicos que están aquí. ¿Continuamos o pasamos al siguiente? Dale un poquito más. Vale. Dale al último, por favor, Ronald. Ronald, dale al último, por favor. Vale. Vamos. Miren, para que esto se oiga a campo abierto, ¿cuánta gente hay? Cuando ustedes digan, por favor. Adelante.
Listo, cerralo. Con esto quería que vieran para cierta tímbrica qué cantidad de personas necesitamos. Podemos poner tiples en la calle, podemos poner requintos bastante grandes, que sería fabuloso. Imagínate 50 tiples en la calle, ¡oh! Sería fabuloso, ¿sí? Pero hay que pensarlo en ese sentido, ¿listo? Las orquestas filarmónicas escuchaban, no había sonido, no había nada de eso, entonces tenía que multiplicar los instrumentos para que se pudieran escuchar. Aquí nos toca hacer lo mismo. Hay un aspecto que es el aspecto vocal que requiere un trabajo muy, y es que todo el mundo, o en su gran mayoría, tiene miedo de cantar, porque la cultura nos reprime, nos calla, y no habla con mucha gente adulta, y el recuerdo que tiene fue que la profesora le dijo que no sabía cantar y que no cantara más en la vida. Entonces, quitar eso es complicado. Y por eso que les digo, esos deberían ser mucho. Sería interesante de pronto si a ustedes se apartan un poco del dinero y se pueden construir espacios de trueque, en donde eso a largo plazo de formación, ¿sí? Que se pueda uno ver con la gente 1, 2 veces por semana, una de pronto, pero que sea una construcción desde ahí, en donde no esté intermediando el dinero, porque si está intermediando el dinero no vamos a hacer nada, porque la plata no va a llegar. Pero sería interesante pensar en algo de trueque que nos ayude también con algo y así empezar a construir escuelas a largo plazo. Sería cosa bastante interesante porque no sucede. Sería una idea bacana de hacer. Con respecto a lo que preguntaba el profesor sobre instrumentos melódicos y eso, ahí sí yo pienso que toca en un principio contar con lo que hay, fundamental como inicio es la parte rítmica corporal que te ayude a una creatividad musical, a un pensamiento musical desde lo creativo, y cuando uno se gana eso, tiene ganado mucho, pero mucho camino. ¿Qué otra cosa? Maestro, yo tengo una pregunta. Desde la parte armónica, ya pensándose en la comparsa, generar un espacio de tensión es un momento de tensión. Yo ¿cómo podría pensarlo desde la experiencia? Si yo quiero que el momento sea un momento de tensión, de mucha tensión, ¿cómo podría yo abordarlo desde la parte armónica y también desde la parte pues, que el maestro nombra, desde la parte de la percusión también es importantísimo? Pues desde lo armónico toca empezar a indagar por acordes aumentados, disminuidos, ese tipo de acordes que nos generan bastante tensión. ¿Y cómo podría, con las percusiones, no sé de pronto si el maestro recomienda hacer, no sé,
no sé, desde la experiencia estas tensiones. Porque si yo hago una base, ¿cierto? Todo lo que dice el maestro, yo estoy haciendo acá bambuco, pero necesito abordar un momento de tensión, rompo con esa base y empiezo a jugar con otros recursos que podrían... A mí me parecen todas esas estructuras para después juntarlas. Pues hay una que es conocida que es el tatán, tatán, tatán. Hay la otra que es las semillas te generan bastante tensión, por ejemplo, ¿sí? Puedes coger del bambuco tacu tacum, tacu tacum, tacu tacum, tacu. Es como romper lo que hay para empezar a sacar. Te digo a vos, obvio que en un contexto de más instrumentos te pregunto, ¿escuchás aquí un bambuco o no? Tacu tacun, tacu tacun, tacu tacun, tacu tacun. El ritmo base del bambuco es tatacutacun, 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 tacutacun, tacutacun. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sin perder el aire se puede empezar a construir, claro? Pero esa tensión te la da más la armonía. Pero digamos ahí, desde la parte armónica, me gustaría de pronto que nos brindara como unos tips. ¿Cómo enlazo yo, digamos, un acorde de tensión? O sea, yo como lo pienso musicalmente ya hablando, para enlazar, digamos, un do disminuido, ¿con qué podría yo enlazarlo para dar como esa tensión? También como para que pues las personas que estamos acá... Pero es que eso depende mucho de la melodía que construís. Yo te recomiendo que para trabajar primero y a partir de la melodía vas mirando qué notas hacen parte de la estructura y a partir de ahí empezás a construir la armonía. Siempre tenés que tener pendiente que la nota que esté armónica, el que lo vas haciendo. Pero primero tenés que tener claro qué melodía vas a trabajar. También tiene que ver con los tiempos, ¿no? Si vos tenés tiempos largos, te dan también momentos de tensión. Porque esa música se construye a partir de sensaciones y de estados y es muy bacano verlo, va a ayudar mucho en eso. Ok, maestro, gracias. ¿Qué otra pregunta hay? Puede haber. Yo creo en los mensajes de aquí del chat coloqué un enlace como también esa construcción y ese análisis de la banda sonora. Tal vez es al que el maestro se refiere y ahí lo coloqué por si le quieren ir a echar una ojeadita más luego. Yo creo que como para cerrar, así elementos a tener en cuenta, empezar siempre. Y yo estoy viéndolo desde este punto de vista porque el proyecto habla de que las personas que participan van a ser replicadores en sus comunidades de algunos de los conceptos que se trabajan.
ver siempre cada encuentro como uno. Y a partir de ahí armo. Eso es lo que tenía que compartirles con ustedes, para compartir con Ok, ustedes. maestro, muchas gracias. De verdad que ha sido un encuentro a partir de la audiencia. Que tenía sus chivas, y creo que esto es importante porque en medida de todo la academia creo que es de las cosas pues que lo construyen a uno, que si uno no digamos no encuentra a veces la manera de salirse y coge miedos a salirse de las lo han quitado, por así decirlo, de arena, para que no se pierda la cultura festiva bogotana. Y qué bueno que en algún momento podamos ya como tomar esa fuerza con estos conocimientos y desde cada lugar de quienes están aquí participando, pues podamos iniciar un festival en el WhatsApp. Quien por conexión estéreo artear o de conexión, del Salón Comunal Almirante Padilla, y ahí vamos a estar con el profe Ricardo de 4 a 6 de la tarde.
yo otros estoy parte del colectivo. Alianza Cucha Viva